Bueno, muchachos, ahora qué pasa por acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, esto básicamente es mirar cómo nosotros vamos a acercar la salida que obtenemos a la salida de esperada o deseada. Entonces, muchachos, hay algo que hay que hablar de perceptrón monocapa, ¿cierto? Que es una sola neurona o un par de neuronas en una sola capa, o un grupo de neuronas en una sola capa, es que solamente pueden trabajar con conjuntos linealmente separables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que dadas las características del problema, uno pueda mapear en un espacio n dimensional, pueda mapear características versus respuesta. Y que uno pueda trazar una línea, un plano, un hiperplano y los pueda separar. En el caso de dos variables, que es el que están mostrando aquí, entonces los puntos rojos son una clase y los puntos negros son otra clase. O sea, tienen valores, digamos que estos valen 0 y estos valores valen 1. Entonces yo que puedo trazar una línea y me queden divididos, ¿sí? A medida que agregamos más capas, pues ya podemos meter más líneas. ¿Qué significa que podamos meter más líneas? Podemos encerrar pedazos de conjunto, ¿cierto? Pues esa es la limitación del perceptrón monocapa. Por ejemplo, en el parcial si les pregunto, ¿cuál es la limitante del perceptrón monocapa? Bueno, es que hablamos de que una sola capa de neuronas solo puede colocar una línea. ¿Qué significa eso? Que si los conjuntos no son linealmente separables, no podemos trabajar con esta idea, ¿sí? Bueno, entonces, para esto, muchachos, para este algoritmo, bueno, aquí está, ¿no? Miren el caso de la AND. ¿Qué pasa en el caso de la AND? ¿Por qué podemos separarlos? Porque usted puede trazar una línea, los puntos rojos valen 0 y los puntos verdes valen 1. Miren el caso de la AND y la OR, sencillamente es colocar una línea. ¿Pero qué pasa en el XOR? Es necesario colocar dos líneas, por lo menos ustedes requieren por lo menos dos capas, ¿sí? Entonces, a medida que ustedes colocan más capas, miren lo que va a pasar. Con una sola capa, ¿cierto? Solo podemos trazar una línea. Pues ahí se ve como una línea, pero realmente es un hiperplano, ¿sí? Es un hiperplano. Y miren el caso de dos capas. En el caso de dos capas podemos colocar dos y aquí separar regiones, ¿sí lo ven allí? Y en el caso de tres capas, ¿qué podemos hacer? Ya delinear contornos. Entonces, ¿qué dirían ustedes acerca del número de capas y el perceptrón? Mayor precisión, pero ¿será que la complejidad computacional muchísimo más costoso? De hecho, más de tres capas no se recomienda, es muy costoso computacionalmente. De hecho, a ustedes les demoraba, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes hicieron la prueba les demoraba, es normal. Bueno, además Python es ineficiente, aunque la librería de CKNean está optimizada, es la que vamos a utilizar. O sea, en esta primera parte vamos a hacer esa implementación. Ya en la segunda parte vamos a utilizar sklearn. Y pues TensorFlow, si nos alcanza el tiempo. Bueno, muchachos, ¿cómo trabaja el algoritmo de aprendizaje? Entonces, el algoritmo de aprendizaje, ¿en qué se basa? En la corrección de los pesos, ¿cierto? Pero, ¿buscando qué? Minimizar el error. Nosotros minimizamos el error, ¿cierto? Mediante el ajuste, utilizando el factor del gradiente descendiente. Y un factor el factor de entrenamiento. El factor de entrenamiento, ¿qué me dice a mí? ¿Qué tanto me quiero acercar al mínimo al error mínimo? O sea, cuando la derivada del error es 0, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? A medida que yo me voy acercando, como no es preciso, o sea, uno se va acercando es de acuerdo, digamos, uno acerca como una velocidad dada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando usted quiere ir al Sena de Buga? No sé qué quieren hacer allá, ¿cierto? Usted quiere ir al Sena de Buga. ¿Qué pasa si usted pasa 120 kilómetros por hora? Pues va a pasarse, no alcanza a frenar y ¿qué tiene que hacer? Devolverse, retornar, exactamente. Y si vuelve a ir a 120 kilómetros por hora, vuelve y se pasa.
¿Qué pasa si ustedes van a 10 kilómetros por hora desde Tuluá hasta el centro? Se puede demorar horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El factor de aprendizaje toca ajustarlo en la velocidad en que nos acercamos a la solución. O sea, ese factor de aprendizaje es qué tanto nos acercamos en cada iteración a la solución. Entonces, muchachos, la regla del perceptrón tiene esos elementos. Vamos a sumar o restar un valor a los pesos basados en qué? El factor de aprendizaje, la diferencia entre quién. La salida esperada y la salida. Y el XJ, ¿cierto? Entonces, muchachos, bueno, los pesos iniciales deben ser, ¿qué? Aleatorios. ¿Sí recuerdan eso? Los pesos iniciales deben ser aleatorios. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Aquí hay un ejemplo. Bueno, y ahí se utiliza de función de activación la función signo. Entonces, bueno, para comprender el perceptrón, lo que pasa es que esta función signo, nosotros lo podemos ver, bueno, recuerden que este es el bias o corrección. Entonces, nosotros ¿cómo podemos ver esto? Que esto, que hay aquí, esta sumatoria de acá, podemos verla como los pesos por las entradas por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esto? Eso es álgebra lineal. Un producto entre dos vectores puede verlo como la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la idea? Mover ese ángulo, ajustando los pesos. Uno que busca llevar W hacia o sea, llevar W, ¿cierto? Hacia X, buscando el error mínimo. Ahora, W también se puede. ¿Qué pasa cuando cuando los pesos son positivos nos acercamos a X? Cuando los son negativos nos alejamos. La idea es buscar un punto donde el error sea el mínimo. Esa es la forma de determinar eso, cuando el error es mínimo. ¿Sí? Hay unos casos que el error es 0 y unos casos que el error no puede ser 0. Entonces, miren acá. Esto ya es como verlo un poco más gráfico. Miren esos puntos. Entonces, la función de que pinta la red neuronal está por peso. Bueno, la función que pinta la red neuronal, ustedes la ven allí. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros digamos que hicimos unos pesos aleatorios, ¿sí? Lo que está arriba de la función es clase 1, lo que está abajo de la función es clase 2, ¿sí? ¿Qué pasa a medida que iteramos? La idea es ubicar el W de tal manera no separe apropiadamente los dos conjuntos. Recuerden que son conjuntos linealmente separados. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Primero, iniciamos los pesos aleatoriamente. En una iteración tal, calculamos la salida. Luego, ¿qué calculamos? Actualizamos los pesos de acuerdo al ¿esto qué es? Que es el error. Este es el error, ¿sí? Y si no se han modificado los pesos o el error es 0, ¿qué hacemos? Pues el error para, ¿cierto? O si ya los pesos no se modifican más, porque pasa un punto que el algoritmo se detiene. Entonces, muchachos, no, ya no sé qué hacer con estos muchachos durmiendo. Entonces, vamos acá. Entonces yo por acá tengo perceptrón, tengo un perceptrón implementado. Este es un perceptrón sencillo que tengo acá. Entonces este perceptrón que yo tengo acá, muchachos, observen lo que pasa. ¿Qué es lo primero que se hace? Acá. ¿Qué hacemos aquí? Empezamos con los pesos iguales a 0. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, entonces de acuerdo al número de iteraciones obtenemos la entrada, ¿cierto? Actual, la salida deseada y la salida obtenida. La salida obtenida es enviar el patrón actual a la, o sea, la entrada actual enviarla a la neurona. ¿Estamos ahí? Entonces básicamente enviamos a la neurona la entrada actual. Esa entrada actual me produce una salida y la comparo con la salida
deseada, ¿cierto? Esto requiere pues que usted sepa la salida deseada. Bueno, esa evolución del error, ignórenlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros obtenemos la diferencia entre quiénes. El error, básicamente, es exactamente el error. Entonces, ¿qué pasa? Actualizamos los pesos de la siguiente forma. El peso de una entrada dada es igual a el peso actual más el cambio, que es la tasa de aprendizaje, por la diferencia por la entrada actual. Y lo mismo de forma se actualiza el bias, o el umbral, ¿sí? De esa misma manera se actualiza. Entonces, bueno, eso es lo que se hace por acá, ¿sí? Recuerden que las entradas están bajo lógica de función, sí, porque están bajo lógica de función signo. Les explico. Está bajo lógica de función signo porque, sí, ¿qué pasa si en la regla del perceptrón, ¿dónde está la regla? Está acá arriba. ¿Qué pasa si ese XJ es 0? Les da 0 el cambio, entonces que no, o sea, el algoritmo no converge tan rápidamente. Entonces por eso suele utilizar lógica de función. Sí, lógica de función, sí. Bien, entonces acá tenemos esto, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutarlo, ¿cierto? Python, perceptron. Entonces, observen qué va pasando con el error. Esperen, yo creo que me toca utilizar una visión diferente de la ventana. Aquí tengo la de campo, perfecto. Entonces, observen qué va pasando con el error a medida que evoluciona. ¿Cierto? Igual depende de los pesos iniciales, ¿no? Entonces, bueno, eso de lo que yo pinto allí es miren acá el error. Lo que yo pinto allí es lo que me quiero ver en el taller 2 y en el proyecto final. O sea, ustedes hacen el análisis, ¿cómo analizan la evolución de un algoritmo? ¿Cómo? Correcto, ¿cómo disminuye el error? Muchachos, yo puedo ir a traer una cafetera, les juro que la traería. Sí, entonces, sí, pero es difícil mantener el sueño después de las 2, ¿no? Ya Jorge está que cae. Jorge está pensando en la cama. Vaya por un cafecito. Sí. Ok. Entonces, vale, muchachos. Entonces, pregunta sobre Perceptron. Pues Perceptron, o sea, yo sé que yo implemento de una manera, pero la idea es, de Perceptron en general, coja el error, ¿cierto? Usted tiene una entrada actual neta, ¿cierto? Entonces vamos a pintarlo acá, el funcionamiento del algoritmo. Si a ustedes de pronto les cuestan un poco las implementaciones, vale, no hay problema. Entonces, no hay problema. Entonces, observen acá. Vamos a hacerlo a pie, uno suave. Entonces, muchachos, vamos a hacer uno suave para que lo vean. ¿Lo hago o están demasiado? Ahorita, después de esta explicación, los dejo salir, pues, 10 minuticos. ¿Listo? No más de 10, porque, pues, mucho tiempo. Y ya perdí mucho tiempo, bla, bla, al principio del semestre. Entonces, muchachos, vamos a poner una OR de 3, ¿listo? O una OR, entonces X1, X2, X3, W1, W2, W3. Bueno, ¿y la función de activación es la función? Sí. Sí, porque es parser. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, muchachos, uy, rojo no, rojo es muy violento. Azul. Entonces, muchachos, vamos a hacer una tablita. ¿Ven? Yo estoy loco. Entonces, en la primera iteración, ¿cierto? ¿Qué hace? Los pesos, en la primera paso del algoritmo, los pesos, ¿cómo se colocan? Pesos aleatorios. Listo, pues de ahora en adelante les voy a dejar salir 10 minutos. Vayan por el café. Pues que ya que más hago, me van a dormir ahí, me da sueño a mí también. Entonces, pesos aleatorios. ¿Qué valores colocamos? 0,1, 0,1, 0,4 y
0,7. Listo. Vale. Entonces, empezamos. Entonces, estos son mis pesos actuales. Entonces, la entrada 1, pues son todos iguales a... Recuerden que es lógica de función signo, ¿no? O sea, yo les había dicho al principio a ustedes de que las entradas son netamente positivas, pero el perceptrón es la excepción, ¿sí? En el caso de Adeline o en el caso de perceptrón multicapa, deben ser salidas estrictamente positivas. Corrijo algo que dije anteriormente. O sea, deben ser salidas, dan la buena noticia a Jorge, deben ser salidas estrictamente positivas, excepto en ¿cuál? En el perceptrón. Entonces, muchachos, empezamos con menos 1, que es el equivalente a 0, 0. ¿Sí? ¿Cuánto es la salida esperada? Menos 1. ¿Cuál es la salida obtenida? Entonces, la salida obtenida, ¿cierto? Es punto 1, ¿cierto? Por menos 1, más punto 4 por menos 1, más punto 7 por menos 1. Eso da negativo, por lo tanto, la salida es... ¿Por qué la salida es negativa? Recuerden que la función signo tiene una función signo está por trozos. La función signo está por trozos. Entonces la función signo es menos 1 si x es menor, es 0 si igual a 0 y 1 si x es mayor que 0. ¿Cierto? Entonces en la primera iteración hay que hacer cambios. No. La salida esperada es igual a la salida obtenida. Si usted aplica la regla del perceptrón, la resta entre menos 1 menos 1, pues les da 0. Nada que hacer. Probemos con el segundo patrón. ¿El segundo patrón cuál es? Menos 1 y 1. ¿Cuánto es la salida esperada? 1. ¿Sí? Recuerden que la OR únicamente tiene menos 1, ¿en cuál caso? Cuando todos son menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la salida esperada? ¿Cuál es la salida esperada? Entonces, observen que punto 7, ¿cierto? Menos punto 1, menos punto 4, ¿cuánto da? Da punto 2 es positiva, por lo tanto la salida es 1. Entonces, no hay que hacer cambios. Entrada 3. Menos 1, 1. La salida esperada, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Parece que cogiste unos pesos que parece que se iban a dar. Venías preparado. Si no, nos toca cambiarlos un momentico. Si esta no nos da, los cambiamos para que no dé, para que vean la regla. Entonces, menos 1, 1, 1. Entonces, este obviamente va a dar positivo. Ya sé cuál es el... No, va a haber un caso en que va a fallar. Va a haber uno. Ya les digo en cuál falla. En el caso 4. Menos, esto es 1, 0, 0. ¿Cuál sigue? Perdón, 0, 1, 1. Sigue 1. Este sí se daña. Ese falla. La salida esperada es 1, ¿cierto? Pero la salida obtenida sería punto 1 menos punto 4 menos punto 7. ¿Sí lo ven allí? ¿Cuánto da eso? Negativo. Entonces da menos 1. Entonces aquí nos toca actualizar los pesos. Y eso, muchachos, que estoy ignorando el bias, ¿no? Recuerden que el bias también se incluye acá. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? Actualizar cada uno de los pesos. Lo primero es tomar la medida del error. ¿Cuánto es la medida del error? ¿Cuánto es el error? Sería la salida esperada menos la salida obtenida. Entonces, 1 menos menos 1. ¿Cuánto da? 2 positivo. ¿Sí? Da 2 positivo. Entonces, ese es nuestro error. ¿Y qué le ponemos de factor de aprendizaje? Voy a ponerle n. ¿Cuánto le ponemos factor de aprendizaje? Por lo general es 0.5. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Será que incluyo el bias o no es necesario? Pues igual el bias es como tener otra entrada que siempre es menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Nos toca coger cada uno de los pesos. Nos toca coger el primer peso. Sería punto 1 más 2,
¿cierto? Por, ¿cuánto? Por 0,5. ¿Y a qué entrada está asociada W1? Al. Este es X1, X2 y X3. ¿Quién está conectado con W1? X1. ¿Sí? Entonces lo multiplicamos por la entrada 1. ¿Cuánto nos queda el peso? Sería 1.1. W2. Que W2 vale 0.4. Más el error que es 2 por 0.5 por la entrada esta. ¿Cuánto vale? Menos 1. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Menos 0,6, sospecho yo. Luego W3. W3 igual a 0.7 más 2 por 0.5 por menos 1. ¿Cuánto da esto? Menos 0,3. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va avanzando el algoritmo, ¿qué hacemos? No, sigue con la siguiente. Y si no ha terminado, vuelve y se repite el patrón. Sí. Aunque eso ya depende de la implementación. Mira que en general no hay una regla. Lo que yo hice acá fue que él revisa todo el patrón. Si el error sigue mayor que 0, vuelve a empezar. Pero usted podría volver a... O sea, usted podría volver a comenzar desde el patrón. O sea, las dos son válidas. No. Los libros difieren. Hay unos que lo hacen como yo lo hago y otros como hacen como tú dices. No hay diferencia. Entonces, pregunta sobre esto. Bueno, obviamente me faltó aquí el BIAS. ¿Qué pasa con el BIAS? El BIAS se considera como otra entrada. Entonces el teta hay que actualizarlo también. ¿Sí? Es lo único que aquí no incluye el BIAS. ¿Listo? Entonces, con respecto a la implementación, muchachos, yo lo hago de una manera, pero ustedes lo pueden hacer de otra. Lo importante es que este proceso se vea mapeado en el código. ¿Sí? Yo lo mapeo con force, hay otros que lo mapean. De hecho, esto se puede mapear con una multiplicación de matrices. Son multiplicación de vectores, de hecho, usted puede mapear con multiplicación de vectores. Ya como lo quieran manejar. ¿Preguntas, muchachos? Listo. Yo utilizo el lenguaje, pero realmente esto lo pueden implementar. Ahora no voy a implementar cosas en JavaScript, por Dios. ¿Sí? O en PHP. ¿Sí? Lo siento, si me está leyendo un fan de PHP, si me está escuchando un fan de PHP, lo siento, pero hay mejores opciones en la vida. Eso es como cuando usted se casa con la primera cosa que ve. ¿Sí? Entonces, si usted ve la primera persona ahí, casémonos porque necesito casarme. ¿Sí? Es algo así. ¿Hay alguien casado aquí? Espero que muy pronto, bueno, no, en fin, no hablemos de eso. ¿Ah? No. No, porque es que usted ya queda ahí todo atrapado. Que va hasta Villavicencio, ¿Quién será? ¿Quién será? No sé. De pronto no estudia aquí. Bien, muchachos, ¿preguntas? Vale. Ese es el caso del perceptron.